Los postreros serán los primeros. Ahí está filmando. Amén. Sí. ¿Empezamos? Sí. Bendiciones a todos, la gente que ha llegado a la congregación hoy, los que nos están siguiendo vía Facebook, ¿sí? O después YouTube, también les bendigo y declaro y profetizo que cada palabra, aunque no sea vista en vivo, porque muchos quizás lo vayan a ver más adelante, les llegue más adelante, ¿sí? Tiene la misma efectividad y el mismo poder para aquellos que puedan creerlo y valoren como se debe valorar los tesoros que el Padre suelte. Amén. Tanto para los que estamos en este momento como para alguien que quizás todavía no nos conoce y lo vea por YouTube por primera vez o Facebook, profetizamos eso sobre su vida. Amén. Sean los cielos abiertos y sea la luz del primer día que lleva al orden total y pleno. Amén. Que no es ni más ni menos que la persona de nuestro Mesías. Bien, entonces estamos en esta escuela del Espíritu. Amén. Nos pueden seguir, cualquier cosa, no seguir, sino conectarse con nosotros a los teléfonos 11 26 33 07 31. 11 26 33 07 31. Después cualquier cosa, los demás pueden mandar también algunos, sobre todo los que son del equipo de liderazgo, sus teléfonos también, ¿sí? Para que si no encuentran a uno, encuentren a otro, y después igual estamos todos interconectados. Bien, entonces continuamos. Me dijeron todos que quedamos en el Salmo 33, 6, ¿no? Y anteriormente decía que Yahweh Dios realizó la creación del universo material por medio de su espíritu o fuerza activa de Dios, espíritu o ruaj, ¿no? Que se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas, en Génesis 1 o 2, ¿sí? Ya lo leímos en la reunión anterior, con respecto a las primeras etapas de la creación y formación del planeta. Y leímos Salmos 33, 6, ¿qué decía? Voy a hacer buscar todo, así que cuidado cuando me digan que sí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Entonces, por el aliento de su boca, por su palabra, aliento que sale de su palabra, en el aliento hay agua y hay viento, fueron formados, ¿qué dice? El ejército de los cielos. ¿Sí? Y prácticamente la creación, que sería el ejército de los cielos, todo lo que serían los seres espirituales. Ángeles, inclusive lo que hoy en día son demonios o tinieblas, en algún momento fueron ángeles leales, ¿sí? Entonces fueron todos hechos desde su palabra. Amén. Y a través de su espíritu. Entonces, esto es, y por favor, quiero que, si no lo tienen en claro y no se lo van a acordar, anótenlo. En su espíritu, ¿cuánto tenemos su espíritu de lo que estamos acá? ¿Cuánto tenemos su espíritu de lo que estamos acá? 2 o 3. ¿Cuánto tienen su espíritu de lo que estamos acá? Levanten su mano. Amén. Ahora sí, si no tengo que hacerle la oración para que lo acepten. Claro, entonces es una escuela que va en base a... bien, entonces si tenemos su espíritu, dice que Él a través de su espíritu, ¿no? Palabra que se activa, el espíritu que se activa desde su palabra, crea. Entonces, diga conmigo, yo tengo creatividad. Yo tengo creatividad. Entonces, si la tengo, hay que ponerla en uso. Yo tengo creatividad. Porque el sistema y Babilonia nos puso un chip de modelos de copia. Pero en el Padre yo tengo creatividad, en su espíritu tengo creatividad. Y creatividad es una idea, es una inspiración desde su mismo espíritu, que te da una idea de algo único y que aún muchas veces todavía no existe. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Se entiende lo que estamos hablando?
¿Se entiende o no? Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, no se quede conforme con lo que nota que le faltaría, pero, o sea, podría llegar acá, pero no sé, me falta algo. Bueno, la creatividad está en su espíritu. Y su espíritu está en vos, en tu espíritu. Entonces, ore para que se manifieste en cada uno la creatividad de su espíritu. Que la economía, que el modelo, que la crisis. Sí, ¿saben cuántos empresarios surgieron en tiempos de crisis? Porque para el visionario la crisis no es el apocalipsis, la crisis es la oportunidad. ¿Saben cuántos empresarios aprovecharon y vieron una necesidad que se generaba de una crisis? Y de ahí tuvieron una idea para crear algo y se hicieron millonarios, ¿sí? No estamos hablando en el énfasis sobre lo económico que sea la solución de todas las cosas, no, pero quiero decir que así como en ese aspecto en el que sea, ¿cuál es la diferencia? Que esa persona fue creativa, no se quedó con los modelos ni con el estándar. Él hizo lo que nadie se atrevía, ¿sí? Y la creatividad tiene que ver con esas cosas, con innovar. Si es crear, es algo que todavía no se conoce. Y eso es muy del reino. Babilonia no, Babilonia es manejar todo lo conocido, es una castración mental, de modelo, de formas, de sistemas, ¿sí? Cautivantes. Entonces, ¿vieron que dice la palabra? Aquel que necesite sabiduría, pídala, pero no pedirla porque tiene que venir a mí. La sabiduría ya está en mí, se tiene que manifestar, porque al venir su espíritu viene su sabiduría, porque Él es la sabiduría. ¿Ok? Amén. En los tiempos de Salomón es porque todavía el Mesías no había venido a la tierra para cumplir su propósito y ahora habitar nuevamente en el hombre, dentro del hombre. Pero después, todos nosotros nacimos inclusive después de la obra hecha a través del Mesías, para que aceptándola, su espíritu, ni más ni menos, venga dentro de nuestro ser. Entonces ahora la tenemos en nosotros. No tenemos que buscarla. Tenemos que conseguir que se active y funcione. Pero cuando estamos hablando del ejemplo de fuerza, poder, fuerza, que están en su espíritu. Son cualidades de su espíritu y sus diferencias, ¿no? ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? Entonces, bueno, poner en actividad, en fuerza, el poder que hay en su espíritu que reposa en nosotros, que habita en nosotros. ¿Amén? ¿Ahí me está entendiendo? La creatividad lo mismo. Si tenés un negocio de tal o cual cosa y no funciona a nivel de reino, entonces orá y date orden que se active y se reconecte desde su ruaj, desde su viento, la creatividad. Amén. Entonces, y dice la palabra orar hasta el final. Si no se materializó, dale. Y dale hasta que ya estés posicionado hasta en lo natural en esa bendición. Amén. Escúchame, si nuestro Padre creó mundos desde la palabra, entonces, bíblicamente, lo creas o no, pero la verdad es que tenemos esa misma potencia, que tenemos ese mismo potencial de crear hasta mundos donde todavía no lo hay. Amén. Desde su palabra, con su espíritu, creó todas las cosas y todos los ángeles, poderes, principados, ¿sí? Ejércitos, todo lo que existe, en otras palabras. Bien, entonces, como un soplo poderoso, el Espíritu de Dios puede ser enviado para ejercer poder, aunque no haya ningún contacto corporal con aquello sobre lo que actúa. Presten atención. Como un soplo poderoso, el Espíritu de Dios puede ser enviado para ejercer poder,
aunque no haya ningún contacto corporal con aquello sobre lo que actúa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿dónde está esto? En Éxodo 15, 8 al 10. Ahora lo vamos a leer, voy a escribir. ¿Sí? Como sobrepoderoso el Espíritu puede ser enviado para ejercer con el gordo. poder Así lo voy a pegar. aunque Le falta la U. Y esta parte para pegar. Y esta para cortar. A ver. no haya ningún contacto corporal. Con aquello sobre lo que actúa. Y el pasaje ya lo pusimos ahí. Vamos a ver qué dice. Éxodo 15, 8 al 10. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá a mi mano. Soplaste de tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Amén. ¿De cuándo está hablando esto? ¿De cuándo está hablando ese pasaje? Cuando Hola. se abrieron las aguas y salieron de Egipto. Amén. Lalo, pusiste. En cuanto a la forma en que el Padre oró aquella vez cuando se abrieron las aguas y se volvieron a cerrar ante el paso de los egipcios. Pusiste aunque no nos haya.
aunque no haya, aunque no haya ningún. Ahí lo borro un no. Sí. Muy bien, eso quiere decir que está atento. Era para eso. Era para si se daban cuenta. Claro. ¿Amén? ¿Puedo borrar? Sí. Dijo No. Gladys, no. Ya estoy terminando. Yo por contacto. Ay, Gladys. ¿Puedo borrar? No. Sí. No. Te va a No. matar para todo. Ya, por mí ya está. Ah, bueno. Arriba de todo sí, pero Ah, con dice que aquello. no, ahora yo mismo. Arriba sí, pero con aquello sobre lo que actúa no. Lo último no. Ah, lo último. No. Acá, sí, ya está. Sí, ya está, el último. ¿Está? ¿Está o no? Sí. No me acuerdo lo último. Listo. Bien. ¿Se entiende entonces ese concepto? ¿Verdad? A ver, ¿hubo algún medio? No, solamente Moisés que dio la orden. Después vino su viento e hizo su obra solito, ¿verdad? Vino un viento recio y abrió las aguas. Bien, entonces, tal como un artesano en lo natural utiliza sus dedos y manos para producir cosas, Dios utiliza su espíritu. Por lo tanto, también se alude a ese espíritu como la mano o los dedos de Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver una respuesta de nuestro Mesías que tiene que ver con esto. En otras palabras, él estaba diciendo, ¿sí?, que su autoridad lo hacía por el Espíritu de Dios, por el viento de Dios, por el Ruaj. Porque la autoridad venía porque estaba en el Espíritu.
Tal como un artesano en lo natural utiliza sus dedos y manos para producir cosas, Dios utiliza su espíritu. Por lo tanto, también se alude a ese espíritu como la mano o dedos de Dios. Amén. Cuando muchas veces en la Escritura aparece esos términos, es en alusión a su espíritu. ¿Sí? Entonces vemos, ¿dónde vemos esto? Por ejemplo, Salmos 8:3. Y 19:1. Y Mateo 12:28. Y Lucas, no, Lucas lo voy a poner abajo, no lo van a ver. Lucas 11:20. Ahí llegó tu hija, ¿no? Sí. Si me está mandando, me dice, ya terminé, mami. Qué bueno, Sí. está con hambre. Bien, vamos a Salmos. Vamos a recibir. No, lo que vos me pedís nomás. Gracias. Salmos 8:3 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Vamos al 19. Entonces sabemos, nos dice la palabra que Dios hizo todo a través de la voz y a través de su espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá no está hablando de los dedos. Entonces entendemos que está hablando de lo mismo. ¿Sí? No es que Dios tiene una mano física. La mano física de Dios sería el ser humano. ¿Sí? Pero espiritualmente su mano, ¿qué es? Su espíritu. Porque en su espíritu está el poder y la fuerza. Amén. Y el espíritu es el que es enviado a la tierra para hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Inclusive en el caso de cuando se encarna, ¿no? Ahí en nuestro Mesías, de esa forma tan sobrenatural, ¿sí? Sí, bueno, obviamente es en la formación del Hijo, pero la formación del Hijo viene a través de su espíritu. ¿Se entiende? O sea, el que le fue dando forma al físico en el vientre de María, ¿quién fue? El espíritu que había venido engendrando en el vientre de María. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Y Mateo 12:28, y alguien que busque Lucas 11:20. Mateo 12:28 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Sí? Bien. Vamos también a este mismo pasaje
Y acá nos está hablando del Espíritu. Amén. A Marcos 3:20. Es la misma experiencia, ¿sí? Pero narrada en distintos evangelios por un distinto apóstol. 3:20. Sí. ¿Cuántos números y letras? Parece una canción. Ya les digo el pasaje porque arranca desde más arriba. Ahí. Bien, vamos a leer desde el 20, ¿sí? Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, y él por quien estaba actuando. Entonces, es muy delicado, ¿sí?, atacar al Espíritu Santo. Y creo que esto requiere mucho cuidado, porque obviamente en su sano juicio y con un mínimo de entendimiento nadie va a decir Espíritu Santo y va a seguirle un insulto. Pero muchas veces, cuando no reconoce a alguien que está en el Espíritu y por no entenderlo se lo critica o se lo acusa de tal o cual o cosa, se está yendo contra el Espíritu, no contra quien el Espíritu está usando. Amén. Y eso es muy delicado. Por eso a veces es mejor, si no estoy seguro, ni hablar. Es más, no tenemos que hablar de nadie nunca, así esté equivocado, ¿sí? Solamente si yo siento y estoy seguro en el Espíritu que él está contaminado por otro espíritu, bueno, tomar la decisión que debo tomar, pero no andar hablándolo con todo el mundo. Amén. Porque esa persona puede que sea elegido de Dios, así como pasó con Saúl, ¿no? Y aunque se haya desviado, Dios lo sigue mirando y lo sigue amando, así como nosotros amamos a nuestros hijos, aunque se equivoquen. ¿Se entiende? Entonces sería algo muy delicado, porque estaríamos tocando el manto de alguien que Dios se lo dio. Si Dios lo levantó, entonces que lo mate Dios. ¿Se entiende? Fíjense que David no se atrevió, dice, a levantar. Y cuando está hablando de levantar espada, no nos olvidemos que levantar espada es palabra. Espiritualmente espada es palabra. Porque todo lo del antiguo pacto es sombra y figura. ¿Qué quiere decir eso? Es una muestra de lo que en realidad es el Espíritu. Toda guerra del antiguo pacto es una muestra a la tipología de espíritus de las tinieblas, o muchas veces son tipologías de unciones de Dios. Por ejemplo, Moisés es tipología de algunos aspectos de Cristo, del Mesías. Elías es tipología de algunos aspectos del Mesías. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces hay personajes y ejércitos del antiguo pacto que son tipología de demonios.
y así, ¿no? Entonces cuando vemos que en el antiguo pacto había, digamos, una situación de espada literal, ¿no? Entonces me está enseñando de la palabra. Espada es palabra. Quiere decir que David no anduvo, aunque él sabía en el espíritu que Saúl era el que estaba mal, pero no anduvo por todos lados hablando de las cosas malas que hacía Saúl. Porque para él, hasta que no terminara su reinado, era el ungido de Dios. Amén. Pero son cosas que uno tiene que tener cuidado. Amén. Bien, vamos al de Lucas. ¿Quién tiene Lucas? Lucas 11:20, sí. Mas si por el dedo de Dios Ahí está. echó fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Ese era el pasaje que andaba buscando. Bien, entonces vieron que acá usa la palabra el dedo de Dios. En otras versiones dice la mano de Dios. La alusión a la autoridad que viene de su espíritu. ¿Sí? Eso es lo que él quería decir. Que él lo que hacía, lo hacía por la autoridad en el espíritu de Dios. Y los religiosos de la época, sin darse cuenta, estaban atacando y acusando al Espíritu de Dios, ni más ni menos que de demonio. Amén. Porque una cosa es que alguien critique algo que yo hago por mi cuenta, pero otra cosa es cuando alguien está criticando algo que yo lo hago porque el Espíritu me lo mandó. Entonces el que está criticando se está enfrentando contra Dios mismo, no contra mí. Son delicadas las cosas del Espíritu. Amén. Por eso uno nunca debe criticar lo que no entiende. Hay que vivir y hablar por revelación, no por impresión, no por sensación, no por mi parecer. Bien, continuamos. Para la ciencia moderna, la materia es energizada. Ahora le voy a copiar igual. Como si fueran paquetes de energía. Y afirma que la materia puede transformarse en energía y la energía puede transformarse en materia. ¿Todos entienden qué es materia? Materia es todo aquello que es físico. Todo lo que existe físicamente, eso es materia. ¿Sí? Entonces la energía ¿se ve o no se ve? No. Generalmente no se ve, ¿verdad? Vos ves un cable, por más que esté pelado, vos ves el cable, no ves la corriente. Ah, no. ¿Verdad? Se siente. Exacto. Entonces, la energía puede transformarse en materia y la materia puede transformarse, según los científicos, en energía. Bien. Entonces vamos a ver ahora lo que nos enseña la misma ciencia. ¿Sí? Para la ciencia moderna, la materia es energizada. Como si fueran paquetes de energía.
¿Saben que, por ejemplo, de la misma materia fecal, ¿saben que sacan energía? Sí. De la materia fecal produce un gas. Por eso nunca vaya a tirar un fósforo en un pozo ciego, en serio. Han habido casos en el mundo que hay atmosféricos que circulando nomás, ¡pum!, reventaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente produce gas. ¿Mm? Entonces el gas metano. Entonces ahí tenés un tipo de energía, gas. ¿Mm? ¿Ven? De la basura, también de la basura se produce energía. Eso es lo que está hablando de como que la materia, que sería como algo sólido, compacto. Por eso si le pones a las plantas se abonan a veces con composta, puedes hacer con... Bueno, ahí tenés también, claro. Entonces, digamos, como que en todo, como que uno lo ve sólido, que lo puede tocar, ¿sí? En sus distintos estados, sólido, líquido, gaseoso, todo eso es materia, ¿sí? Serían como paquetes, por eso dice paquetes de energía, ¿sí? Bueno, ahí lo tenés en una pila que es justamente como que fuera un paquete de energía. Cuando lo conectamos con el resto del artefacto, que vamos a decir que está armado para que haga circular la energía en ese paquete, ¿sí? Entonces se aprovecha la energía que tiene ese pack, vamos a decirlo. ¿Se entiende por qué se habla de la materia como paquete de energía ahora? ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, como paquete de energía, y afirma que la materia puede transformarse en energía y la energía en materia. Por eso hay una de las leyes físicas que dicen que nada se pierde, todo se transforma. Bien, después a continuación de esto voy a seguir, pero copia hasta ahí así queda cómodo para que todos copien. Avísame cuando termine, ¿sí? Bien, quédate quieto. Quédate quieto en la polla. Casi no tiene batería. Bien, ¿estamos ahí? Sí. ¿Copiaste todo? Sí.
Ya está. Bien, entonces quedamos en energía y la materia, transformarse en energía y la materia en energía, ¿sí? La inmensidad. Del universo que el hombre ha podido divisar da una pequeña muestra e idea de la inagotable fuente de energía que debe hallarse en Dios. Pusiste muestra e idea da una pequeña muestra de idea. Ah, no, perdón. Pensé que quisiste poner de... ¿Qué te pensás? ¿Que me voy a equivocar siempre ahora? Sí. Como escribió el profeta, quien ha tomado las proporciones del Espíritu de Dios está en Isaías 40:12. En la 2 y 13. Y versículos 25 y 26. Vamos a ver lo que dice Isaías. A ver si es cierto, dijo uno. Ajá. Isaías 12 dice:
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? Y el versículo 25 puse. 25 y 26 es. ¿Ven? Eso no me dijeron. Y ahí Y inagotable. ahí inagotable también pusiste. Gatable. Inagatable. Nao. Pero nosotros lo entendimos. Sí. Nosotros La idea es escribimos esa. bien. Nosotros escribimos bien. Sí, ese, ¿no? Inago. Ahí está. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, dice, Una O. ¿a qué pues me haréis semejante? O me... Escuchen. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. ¿Y dónde está esa fuerza? Sí. ¿Y en dónde? Dios. ¿Y dónde está su espíritu? En nosotros. ¿Y dónde está su dominio? En nosotros. ¿Y dónde está su dominio? En la iglesia. Vamos de acuerdo a lo que dice el pasaje. ¿Dónde está su dominio? Dominio en todo el universo. ¿Dónde está su fuerza y su dominio? ¿De qué estamos hablando? Nosotros. En su nombre. ¿Qué dice el pasaje? Ahí voy a leer. Bueno, ¿ven? No, porque estaba escribiendo yo. Es verdad, yo. ¿Qué dice el pasaje? ¿Dónde está su fuerza y su dominio? Dice, esta es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Sí, bueno, ¿y entonces dónde está? ¿De qué estamos hablando? El dominio en su fuerza. Sí, Sí, pero del pero espíritu. ¿dónde? ¿En qué parte de Dios está? En el espíritu. En su espíritu. ¿Y dónde está su espíritu? En él. En la En mano. nosotros. Entonces tenemos esa misma fuerza que dice ahí y tenemos ese mismo dominio. Es más fácil de lo que pensaba. Eso ya Amén. contestamos eso. Ya lo habíamos contestado eso desde el principio. Yo le mandé Sí, la mano. pero yo le estoy preguntando al principio y me está contestando al final. Parece una conversación de psiquiátrico. No, Normal, no guarde como escribió el Muy mal, profeta. Bueno, pero Ah, no, vete. los valientes de David eran del psiquiátrico. El cotolengo. Y no hubo más valientes que ellos. Ajá. Bueno, pero dejaron de ser locos en algún momento. Bueno, vamos para ahí. Amén. Amén. Bien. Nico que Ok. nos está escuchando y está de acuerdo. Una avellaneda de Nico. Avísenme cuando terminan, ¿sí? Ya lo tiene ya. Es que no me acostumbro a escribir con color. A ver, ¿por dónde vas? Por Por, el Isaías. por el azul. ¿Pudiste Ah, ver? bien. Sí, por acá. No te dice quién enseñó, no, quién ha tomado. Sí, decía. No dice quién enseñó. ¿Verdad que no dice quién enseñó en el azul? No, ¿quién ha tomado? No, ¿quién ha tomado las proporciones del Espíritu de Dios? Ah, tomado. Sí, tomado. Sí, sí, ¿Quién sí. ha tomado? Enseguida. ¿Qué voy a decir? No, dice quién enseñó, dice. Bueno, mija. Ya soy vieja. Pero obstinada puede dejar de ser. Pero estaba así. Bien, fuente de vida animada. Ese.
40, 12 y 13. Y el versículo 25 y 26. Del 40. Del mismo 40, Sí. sí. Capítulo siempre el 40. Vida, fuente de vida animada. Ay, Dios. De facultades. Y 26. Terminé. Terminé, profesor. Está. Ahora corregime. Bien. Fuente de vida animada, de facultades de reproducción. No solo la creación animada, esto hasta acá va punto, ¿sí? Fuente de vida animada, de facultades de reproducción, punto. No solo de la creación animada, sino también la inanimada. Una N. Inanimada. Debe su existencia y vida a la actuación del espíritu. De Dios. Pues este produjo las criaturas vivientes originales de las que han procedido todas las que hoy existen. Y tenemos la referencia en Job 33:4.
Bien, fuente de vida animada y facultades de reproducción. No solo de la creación animada, sino también la inanimada. Debe su existencia y vida a la actuación del Espíritu de Dios, pues éste produjo las criaturas vivientes originales de las que han procedido todas las que hoy existen. Job 33:4. Fíjense si hay capacidad creativa en el espíritu que nos une. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. ¿Qué sería la fuente de vida animada? ¿Qué sería la vida animada? Un dibujito. Exactamente un niño. Nosotros, Por todos los ejemplo, seres vivos, animales, ¿no? animales, Que sería animada y, Las por ejemplo, un criaturas. mineral, una piedra. claro, una piedra. Por Criaturas. lo tanto, una cosa como la otra fue creada por Dios y Las todo plantas tiene, son animadas. Porque sí, y todo tiene su energía, hasta una piedra. ¿Cuántos saben que las piedras tienen energía? Todo tiene energía. Las plantas. Exacto, todo, ¿sí? Claro. ¿Sabes cuando se duerme la bella? Cuando se duerme la bella no... Cuando la hago jugar a la noche no se duerme nunca más. Mucha energía. Mucha energía. Juega Amén. con mi pelo todo. Avíseme cuando pueda borrar. Ujú. Así continuamos, ¿sí? Nunca vas a borrar. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Qué te falta ya? Haz lo último. Los celestes. Bueno, voy borrando desde arriba. Ajá. Para mí no te va a tocar. Los celestes. ¿Solo lo celeste? Sí, Bueno. siempre termino último. Listo, ya está. Bueno, muy bien. Ah, bueno, muy bien. Bien, entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? Dios usó su Espíritu Santo Esto sería Espíritu Santo. Para reavivar las facultades Espíritu Santo. Pancho volador. Ahora Ahora ya. que puso es Pancho volador. Para reavivar Pancho. las facultades de reproducción
de Abraham. Y Sara. Por lo que se dice que Isaac nació a la manera del Espíritu. Está en Génesis. Génesis no, nada más. Dios usó su Espíritu Santo para reavivar las facultades de reproducción de Abraham y Sara, por lo que se dice que Isaac nació a la manera del Espíritu. ¿Sí? Así que en su Espíritu hay poder, yo doy fe y soy testigo de eso, para orar por gente que está teniendo problemas de reproducción, muchas veces no están pudiendo tener hijos porque hay diseños de las tinieblas para eso, trabajos, ¿sí? Y otras veces hay maldiciones. Y para gloria de Dios he orado en algunos casos que, no era que no tenían, en algunos de esos casos tenían, pero estaban buscando hace tiempo y no les venía. Y al tiempo, en algunos casos, porque no la vi más, a la chica me enteré que estaba embarazada y que ya había tenido familia y todo. Así que tengan cuidado porque si no están buscando, tengo una mano peligrosa. A ver si le hago bromas a mi suegra, que si no está siguiendo le mando saludos. Cuando la cargo con esto y le digo, pero mirá que Sara ya se le había ido la costumbre de las mujeres, y quedó embarazada igual. Tened cuidado. Así que, suegros, tengan cuidado. Listo. Al fin terminé primero. Al fin terminé. Igual yo no Gálatas estaba comiendo 4, mucho. 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? ¿Quién había nacido según el Espíritu? Isaac. Isaac. ¿Sí? ¿Quién sería el que había nacido según la carne? Fuerte, señor. ¿Por qué? Porque Ismael nació de la desesperación de que todavía no llegaba la promesa de Isaac. Y ahí empezaron todos los problemas. Entonces serían como esa guerra de simientes. Vino la semilla de corrupción, porque no era la forma de Dios, y el otro vino en la forma de Dios. Entonces, obviamente, ya partamos desde la base de Génesis 3. Siempre habrá enemistad, porque vino desde la iniquidad, desde la corrupción. Dice, así también ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén, no somos hijos de esclavitud.
porque su espíritu nos redimió, nos redime de toda esclavitud. Ahora debemos entender que, primero, cuando decimos esto, y de que ya fue, es porque es la verdad en el espíritu. ¿Sí? Y porque en la vida de muchos creyentes todavía se siguen manifestando, todavía aspectos de la esclavitud. Porque desde que vino la verdad del espíritu para hacerte libre, en el espíritu sos libre. Pero en el plano natural, ¿sí?, queda aún toda la rezaga de la esclavitud. Que a medida que Él se va formando en nosotros, entonces se va deshaciendo poco a poco la esclavitud y se va manifestando la libertad. ¿Ok? Es como cuando entendemos de que la vida va devorando a la muerte del alma caída y del sistema en nosotros. Procesiva y progresivamente. Bueno, esto pasa lo mismo. La libertad, ¿sí?, eso sería lo ideal, si no nos detenemos en los procesos, que vaya devorando toda esclavitud, que sería el Igor. ¿Vieron cuando estaba el doctor de Frankenstein y estaba es el todo deforme que le ayudaba, el Igor? ¿No? El ayudante. Bueno, la esclavitud sería el Igor de la muerte. ¿Sí? Pues siempre andan juntos. Por eso dice, Él no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud y estar esclavo a su de muerte. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Bien, tenemos que estar convencidos de eso, porque lo que creemos es la matriz de lo que se manifiesta. Vivimos lo que primero creemos. ¿Sí? Vivimos en lo natural lo que vivimos creyendo. ¿Amén? Entonces tenemos que empezar a creer esta verdad, que somos libres. Toda esclavitud que todavía esté, comenzar a quitarle la legalidad que se le haya dado ancestralmente o personalmente, y traer a reproducción la libertad del Hijo. Si el Hijo lo libertare, será verdaderamente libre. ¿Amén? Ahora, no borre, ¿qué? Después de espíritu que dice ahí, Gálatas 4, 28 y 29. Yo te dicto. Gálatas 4, 28 y 29. Es G-A-L. Hasta el 31. G-A-L. Sí. G-A-L. Pero con esos dos estamos. 28, 29. Sí, ¿tres? Vos preguntame si yo estoy acá. G-A-L. Sabe leer. Bueno, se lo borró. sí, ya está. Bien. Sí, Entonces, mediante su Espíritu, Dios también transfirió del cielo a la tierra la vida de su Hijo. Y así hizo que fuera concebido de la matriz de una mujer virgen judía llamada María, ¿no? Como está en Mateo y en Lucas, se lo voy a anotar, ¿sí? Y el Espíritu opera a favor de los hijos de Dios. Una función principal del Espíritu de Dios se relaciona con informar, iluminar y revelar lo que Él desea. No lo que vos deseas, sino lo que Él desea. Por tanto, bueno, esto ya lo leí hoy, pero vamos a anotar primero esto, ¿no? Bien. Entonces, mediante, esto va a continuación del pasaje que anotaron de Gálatas, ¿sí? Mediante su espíritu, también, sí, mi amor. Su espíritu también transfirió del cielo hasta Dios. no, para la tierra. Haciendo el pizarrón. Está haciendo el pizarrón. La vida de su Hijo.
de la vida de su hijo, no hablamos solamente de la forma en la que Dios produce a través de su espíritu que se materialice, se venga en forma de carne, tome forma de carne. Estamos hablando de que Él trae, sí, a través de esa forma, todo lo que el Hijo es, la vida del Hijo, todo lo que el Hijo es, desde el plano del Espíritu, los cielos, a la tierra. Y ahí sí, ¿cómo lo hizo? A través de que tomara forma de hombre, que se encarnara. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando de eso, no solamente, porque hizo que viniera como... No, porque Dios trasladó la persona del Hijo que ya existía en la eternidad, ¿sí?, al plano físico y natural y de la materia. Todo lo que el Hijo es manifestado, o sea, ese hombre manifestó en realidad lo que el Hijo es. ¿Me están siguiendo? Con todo lo que eso implica y lo amplio que es. La persona, la vida, ¿sí?, de Él. Cuando hablamos de su sangre y el poder en su sangre, es justamente que su sangre forma, o Él a través de su espíritu forma en mi ser, la forma de ser del Mesías. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Entonces, al venir a la tierra como hombre, trajo la forma de ser del Padre, la forma de ser de Dios en el hombre. Nuevamente. ¿Amén? Bien. Entonces, la vida de su Hijo, y así hizo. Que fuera concebido en la matriz de una mujer virgen, llamada María, y esto está en Mateo 1:18 y 20. Y 20. Después Lucas 1:35. Dice, el nacimiento... El nacimiento de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, fue así. Ahí está. Bien, Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que habiendo concebido del Espíritu Santo, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Lucas 1:35. Dice así. No, estaba en Juan. Sí, Lucas 1:35.
cambiaste de nota. De hoja, sí. Dice así. Ahora sí. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá a ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Bien. Entonces acá vemos el respaldo bíblico a esto que estamos escribiendo. ¿Sí? Bien, ¿puedo borrar esto? Tratamos por hoy al menos terminar. Bueno, esto compensa que los martes dentro de todo están escribiendo poquito. Bien, el Espíritu opera a favor de los hijos de Dios. Una función principal del Espíritu se relaciona con informar, iluminar, y revelar lo que Él desea. Por eso, David oró enséñame tu voluntad Fíjense que acertada oración. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios, tu espíritu es bueno.
que me guíe, pero no conoce nada. ¿Qué ves? en la tierra de la rectitud. Salmos 143, 10. Bien, el Espíritu opera a favor de los hijos de Dios. Una función principal del Espíritu se relaciona con informar, iluminar y revelar lo que el Espíritu desea, lo que Él desea. Por eso David oró, enséñame tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu Espíritu es bueno, que me guíe en la tierra de la rectitud. ¿Qué sería la tierra de la rectitud? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería ese lugar? La tierra de la rectitud. ¿De la rectitud? Sí, ¿qué sería que lo guíe en la tierra de la rectitud? Como que ya está limpiada, ya es nueva. Sí, Porque sí, cuando uno obvio. se restituye, Está bien, nada. es un lugar santo, pero él está hablando, guíame a la tierra de la rectitud. Está en el reino de los cielos, pero sería una región del reino de los cielos. una parte. Acá no estás dando luz de una región celestial. Sabemos que hay regiones infernales y lo que contrapone a este lugar del reino sería los pozos de corrupción. Claro. Cuando alguien está cautivo en los pozos de corrupción, ¿no? Que esto lo ilustra mucho el libro Regiones de Cautividad del profeta Ana Méndez, habla que, por ejemplo, en ese lugar está el alma o fragmentos de alma de personas como narcotraficantes, personas que fueron grandes ocultistas, ¿no? Donde su corazón está perverso, un psicópata, donde su alma todo el tiempo está recibiendo la influencia de corrupción, de pensamientos torcidos, de ese lugar del reino de las tinieblas donde está su alma. ¿Ok? Tenemos que entender que el mundo espiritual es más amplio que cielo e infierno. Eso, como los que venimos ya hace un tiempo aprendiendo, ya lo sabemos, ¿sí? Entonces uno puede estar físicamente acá, pero mi alma puede estar cautiva en un lugar de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, David estaba orando de que su espíritu lo guíe a la tierra de la rectitud. Por eso también el éxito de David, porque era un conocedor del mundo espiritual, entonces sus oraciones eran efectivas, con entendimiento profético. Sabía lo que hablaba. No se disponía a orar de una forma siempre igual religiosa, sino en experiencias en el Espíritu entendía, buscaba revelación, y en base a esa revelación de lo que ahora le daba conocimiento y entendimiento del mundo espiritual, en base a eso entonces oraba. Y entonces las oraciones eran efectivas. Amén. Entonces David muchas veces, si caía cautivo, intercedía para sacarse. Y salía. Dios lo sacaba. Amén. Entonces acá está orando, ya no algo en cuanto a salir de cautividad, sino ahora a posicionarse, así como hay regiones infernales o de las tinieblas, ¿sí? Hay regiones celestiales, hay regiones de luz, hay regiones de entendimiento, hay regiones de sabiduría. Hay regiones donde hay regiones de genética y linaje. A mí me pasó una experiencia del Espíritu a través del sueño así. Entré a un lugar donde la voz que resonaba ahí era repetitiva sobre genética y linaje. Y a partir de ahí me vino una revelación sobre
el ADN de Dios que transforma hasta nuestra sangre, ¿no? Desde el espíritu a nuestra sangre. Después encontré todos los pasajes bíblicos, pero en ese momento fue una revelación para mí muy innovadora. Entonces, después se te empieza a aclarar todo como consecuencia de haber entrado a una región. ¿Ok? Entonces necesitamos habitar en regiones como esta, que el río de su espíritu nos va dirigiendo. Así vieron como un río que tiene un cauce y vos te metés en esas aguas y el agua sola te va llevando. Bueno, de esa misma forma, tanto a esta como a todas las regiones del reino de los cielos. Porque entonces nuestra alma va a comenzar a tener todo el tiempo la influencia de esas aguas, de ese lugar. Si es de sabiduría, sabiduría, si es de rectitud, rectitud, si es de ciencia, ciencia, si es de luz, luz. Entonces esas aguas comienzan a formar desde su espíritu en mí su sabiduría, su luz, su rectitud. Porque a todos nosotros nos puede parecer que somos muy rectos, pero realmente tenemos su rectitud o la rectitud que es la prueba. Entonces necesitamos entrar. Esto es una realidad, que estás o no estás. Yo no puedo creer que estoy y no, estás o no estás. Amén. Entonces, esta revelación y conocimiento no es para que nadie se sienta mal ni se condene, sino para que se disponga y comience a orar para estar. Si no lo estaba. Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Okay? Padre, te damos gracias por tu luz, por tu palabra, por tu revelación, por el fluir de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos como ese viento, por guiarnos como que fuera un río caudaloso. Padre, con una corriente impetuosa, al cual nos lleva a tus alturas, el cual nos lleva al avance que querés llevarnos en la adoración, como lo pudimos vivir hoy, en esa intensidad, Padre, en tu palabra, y que a través de lo que se enseña, tu Espíritu añada revelación. Te agradecemos, Padre, por todas esas cosas, te honramos, Santo y poderoso Rey. Sea, Señor, la luz de todo lo que es tu Espíritu, dirigido al Espíritu de cada uno de ellos, dirigido al Espíritu directamente de cada uno de nosotros, sumado a la revelación de tu mismo Espíritu que nos habita, que le da vida a la información, que le da vida al conocimiento, para formar a la persona de nuestro Mesías en nosotros, en todos los aspectos y los ámbitos de nuestra vida. Para que a través de que sea formada esa persona también sean formados y transformados los ámbitos en los que vivimos. De toda tiniebla a tu luz admirable. De lo que era noche a día. De lo que era tiniebla a tu reino, a tu luz. En todos los aspectos de nuestro entorno, de nuestro interior primeramente y de nuestra vida. Para que donde vayamos, Señor, sea de esa misma forma transportado, conectándose, así como nos movemos físicamente, tu reino caminando en la tierra, a través de tu templo, que somos nosotros tus hijos, que componemos tu esposa, tu amada, tu iglesia, tu sistema de gobierno y operativo en la tierra. Padre, pactamos, Señor, con tu presencia en adoración. Cuando ofrendamos, Señor, adoramos. Cuando ofrendamos, Padre, estamos pactando con vos, con tu palabra, con tu espíritu, con tu agua y con tu viento. Y estamos rompiendo todo pacto que se haya unido a través de ofrendas, de finanzas, de dinero, de tiempo, de todo lo que haya, Señor, conectándose con las tinieblas, desde nuestros antepasados hasta nosotros mismos, para cerrar una puerta a toda la maldición y para abrir la puerta a toda la bendición que viene por estar conectados a tu voz. Y eso es estar en obediencia. Gracias, papá. Hecho está y consumado es. Amén. Amén.